Seguramente tendremos que rotar, sí. No sabemos cuántos en total, pero sí, daremos descanso a algunos de los jugadores. A ver, yo le doy importancia no solamente a la Copa Federación, sino a cualquier partido que vaya a disputar el Unión Popular de Langreo, ¿no? Creo que estamos obligados a afrontar los partidos con la necesidad de ganarlos, con lo cual, sea Copa Federación o sea Liga, para mí no hay un torneo distinto, hay un partido más que tenemos que afrontar para ganar. Bueno, es un equipo que tiene mucha intensidad, es un equipo que tiene un fútbol muy directo, que sabe bien a lo que juega y que seguramente después de haber perdido esta semana en campo de la Real Sociedad, pues bueno, tienen la necesidad de revertir esa situación. Bueno, hay muchas cosas que me gustaron, hay otras que me gustaron menos, evidentemente, pero sí hay muchas cosas que me gustaron. Me quedo sobre todo con la unidad del grupo, que trabajó como un equipo, que hasta última hora el equipo siempre estuvo muy entero y que en los últimos minutos, sobre todo, que suele suceder, que el equipo, a miedo de perder lo ganado, suele echarse atrás. En este caso nosotros seguimos atacando. Sí, así es. He hablado con él. Tengo una relación buena con Chuchi y la verdad que estuvimos hablando del partido, de cómo le fue y cómo son ellos. Sí, claro. Todos estamos deseosos de jugar en casa el primer partido de Liga y de poder tener a nuestros aficionados con nosotros, ¿no? Creo que es importante que haya una buena comunión entre equipo y afición, y creo que después de haber ganado el primer partido fuera de casa es un momento bueno para estar todos juntos. Sí, un buen equipo, un equipo que está bien rodado, es un equipo que ha hecho una pretemporada más que digna, que está bien trabajado, que el año pasado jugó promoción para ascender a segunda división. Es un equipo, yo diría que muy bueno.